Hola, hola a todos, nuevamente con ustedes. Este es un mensaje que me mandó una chica eh, por privado. Dice, estoy inquieta. A mi esposo lo obligan en el trabajo a hacerse la prueba de, ustedes ya saben qué, ¿verdad? Que no se puede nombrar. Ya modificó de alguna manera dos posibilidades con resultado conveniente, pero ya lo mandaron a otro municipio, ya que a él se le ocurrió decir que no había pruebas aquí. Nuevamente trataremos de que no ocurra esa posibilidad. Bueno, lo que yo le dije es esto. Cambia tu energía y mándale la que realmente quieres y no la que temes. Todo es energía y toda la energía toma una forma, luego de ahí se manifiesta y se le da un nombre. Todo tiene un nombre en este mundo, pero al fin todo es energía. Fuera de aquí no existe nada más que energía. Además de que toda la energía que sale de nosotros la dirigimos con nuestros pensamientos y le damos fuerza con las emociones. Este es un ejemplo de que nosotros cuando nos preocupamos de que le ocurra algo a una persona, pues le estamos mandando esa energía de preocupación y eso no le va a ayudar. La persona lo que necesita es otra clase de información energética, de datos, ¿verdad? Por medio de la energía. Así que lo que debemos de mandarle es lo que realmente queremos. Miren, ahorita me acordé precisamente de eso, de que hay una familiar en mi familia que pues muchos años no podía tener hijos. Nada y nada y nada. Y siempre decíamos, no, pues la pobre no puede tener, y la pobre no puede tener. Y así lo decía uno, lo decía otro, hasta que un día me quedé pensando y dije, yo creo que nosotros también tenemos un poco de culpa de que ella no pueda tener hijos, porque pues cada vez que pensamos en ella le estamos mandando toda esa clase de pensamientos de lo mismo y estamos haciendo más fuerte su creencia porque tiene el deseo, pero también ya se ha creído que no puede. Y ahorita es más la creencia del no puedo y de del mismo trauma que se hace de no poder. Así que yo, bueno, me puse a hablar con varios familiares y les dije, no, de ahora en adelante, todos vamos a visualizar a fulanita de tal, a esta chica. Cada vez que pensemos en ella, la vamos a visualizar con un bebé. Cada vez, siempre, siempre, vamos a cambiar esa energía y vamos a generar otra. Y toda esa energía le va a llegar y tiene que cambiar algo en ella, o sea, afecta su conciencia. Claro, porque es a nivel inconsciente. Si ella conscientemente no quisiera, pues uno no podría, ¿verdad? Porque también uno se puede proteger de lo negativo. Pero en este caso, como es algo positivo, pues la persona, a lo mejor hasta inconscientemente, a nivel energético, nos ve o nos vimos, nos juntamos y le ayudamos a crear algo para ella. Y bueno, así pasaron, no van a creer, 3 meses. A los 3 meses estaba embarazada. Ahorita ya tiene 3. Ya tiene uno como de 8 años o 9. Y el más chiquito tiene unos meses. Y feliz, ¿eh? Pero eso sucedió. Ahora sí que les diga yo, que fue coincidencia. No, no fue coincidencia para nada. Las coincidencias no existen. Por eso también puede ser que hayamos hasta creado un egregor de su bebé. De esas veces que yo les digo, ya ven que en el video del egregor del dinero, si varias personas se ponen a pensar en una sola cosa, pues se forma algo muy fuerte, ¿verdad? Y con el paso del tiempo hasta se puede crear un egregor. Entre varios pueden pensar, no sé, en mucha riqueza, en tener algo, lo que sea. Y como un grupo,
Y todo eso va a fortalecer pues a todos los integrantes, ¿verdad? Porque todos a su vez están comunicados y piensan uno en el otro y todos piensan lo mismo y se crea un egregor de lo que quieran. Así como las empresas crean un egregor entre todos, porque todos piensan en la empresa y todos trabajan para la empresa. Y si el patrón es uno de esos, de los que los animan a sentirse bien y ya que la empresa tiene que crecer y sabe que tantos programas les ponen ahí, pues eso tiene un gran exitazo. Funciona así la energía. Así que empieza uno a decir de las personas, ay, pobrecito. No, ya se lo cargó No, mejor no ayuden. No ayuden, por favor, con los pensamientos. Como dicen, no, mejor olvídate de mí. No me ayudes. No. Hay que ayudar, pero en serio. Hay que pensar de las personas todo lo contrario de lo que le está pasando. Y si se suman más personas, pues se cambia. Se cambian las cosas, se manifiestan. Eso es lo que hace el sistema con nosotros. Nos programan la televisión, todo lo que sale de la Coca-Cola y las Sabritas y todo eso de mercadotecnia. Y entre todos, pues no, hombre, está un gran egregor ya formado. Y utilizan muchísimas tácticas con eso. Así que, pues de todo hay egregores. Sobre todo el sistema. Por eso también pone muchas marcas, logos, formas geométricas que van tomando fuerza y pues es como la energía de esa empresa ya con una forma y con un nombre, ¿verdad? Hablando de formas que se manifiestan aquí en lo físico, en lo material. Todos los pensamientos, todas las intenciones que no son otra cosa más que voluntades. Si yo tengo una intención, pues es mi voluntad de que algo sea creado, de que algo se genere. Y es muy poderoso, pero estamos muy limitados en el programa de no me lo creo, no puedo. Y eso es algo que debemos de cambiar. Todos, empezando por mí. Porque sí, también eso de, ay, es difícil. Ay, no tengo tiempo. No, es que estoy tan ocupada y no me doy chance, ¿verdad? De un ratito para mí, en lo personal. Y bueno, toda esa clase de cosas, de no tengo tiempo y de limitarme, del no puedo. O si será verdad y cosas así, pues no. Todo eso nos echa abajo todo lo que podamos lograr. Porque pues hay que tener un pie en el sistema, porque pues estamos vivos, ¿verdad? Y aquí el que no genera recursos no come. Y pues tampoco vamos a ser como aquellos que comían un arroz al día, pues no, ¿verdad? Los ascetas, no, para nada. Hay que vivir lo mejor que se pueda. Y cómodos. Claro que sí, se lo merece uno. Pero como digo, ya en lo privado, en lo personal, en la meditación, pues no dejar que todo eso entre, para ir liberándose uno, irle quitando todo ese valor, porque claro que es algo que se utiliza, pero no hay que darle un valor que en realidad no tiene, porque entonces uno se ata al materialismo, se ata uno a las personas, y bueno, eso pues nos ata más al mundo. Entonces, como digo, un pie aquí en lo energético, un pie dentro de lo que viene siendo el querer, pues limpiar toda nuestra esencia, que se active como debe de ser, un pie en todo eso y un pie en el sistema. Que haya un equilibrio, porque por lo pronto estamos aquí. No podemos irnos de un lado o del otro, porque si no vamos a tener un montón de problemas. Porque sí, muy espiritual, pero hasta sin calzones, pues no, imagínense, y con los frillazos.
No a dónde vamos a dar, ¿verdad? O muchísima riqueza como lo hacen muchos y están tan metidos en el materialismo de quiero más, 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 pero de una forma que no es benéfica ni para su parte emocional ni mental, ni menos para lo espiritual, para el despertar. Entonces debe de haber un equilibrio y bueno, ya nosotros que vemos más claro, ya que estamos en eso del despertar, yo creo que entendemos bien cuál es pues lo que debemos de hacer o dejar de hacer o qué tanto hacer y qué tanto no hacer, ¿verdad? Yo sé que me comprenden porque son muy inteligentes. Bueno, hasta aquí el audio. Nos vemos después. Hasta pronto y manténganse despiertos.